Hola, nosotras somos María y Dana y hoy les vamos a explicar el desplazamiento por uso de glifosato. La estrategia de erradicación de cultivos ilícitos a través de glifosato, es decir, fumigaciones aéreas y terrestres, llevada a cabo en Colombia desde la década de 1990, tiene unos efectos que van más allá de la simple reducción de superficies de coca. También ha ocasionado pérdidas de medios de vida, episodios de desplazamiento forzado y movilidad forzada interna, afectaciones a la salud de las personas e impactos negativos sobre el medio ambiente, como por ejemplo en agua, suelos y la biodiversidad. Además de fracturas en el proceso de transmisión de saberes y prácticas culturales campesinas e indígenas. Todas estas consecuencias se encuentran entrelazadas a su vez con la dinámica del conflicto armado y se embrincan con políticas públicas de control que frecuentemente no han garantizado reparar ni ofrecer alternativas de vida que mantuvieran en el tiempo a las comunidades impactadas. Genera una pérdida previsible de cultivos y de la subsistencia. Las fumigaciones destruyen cultivos, no solo la coca, sino que cultivos alimentarios contiguos suelen conmocionarse o borrarse, dejando un entorno familiar sin ingresos, cosechas, y forzando la movilidad a otros territorios o a otras ciudades. Esta es una de las formas más directas de desplazamiento rural por fumigaciones. Al igual que la contaminación de fuentes de agua y el daño sobre los animales, la tiranía por las fumigaciones despliega sus efectos sobre el agua, los peces, los forrajes, produciendo una incapacidad de permanencia en el territorio. Multiplicidad de estudios y las revisiones ecotoxicológicas dan cuenta de efectos sobre los organismos acuáticos y de la persistencia de los daños generados por las formulaciones y coadyuvantes. Todo esto produce un incremento de la conflictividad y vulnerabilidad. La erradicación, sobre todo cuando es erradicación forzada o llevada a cabo sin consulta, conmueve las economías locales, reconfigura las rentas ilegales y, en muchos de los casos, incrementa la presencia de actores armados que se disputan el control de los territorios, generando amenazas, violencia y/o desplazamientos. En cuanto a la salud pública, la investigación económica y médica asociada a la exposición a fungicidas mediante aspersión con incrementos en problemas respiratorios, oftalmológicos, abortos espontáneos y enfermedades cutáneas, además de advertir de potenciales efectos crónicos por exposiciones repetidas a mezclas comerciales, es decir, el glifosato más los coadyuvantes salinos que se ponen en estas mezclas. Aunque la evidencia clínica total es compleja y heterogénea, existe una suficiente preocupación pública y académica sobre el riesgo para la salud. En cuanto a la economía, la destrucción de fuentes de subsistencia obliga a la venta de bienes, a la adquisición de deuda y a la migración interna. Muchas familias por eso terminan en asentamientos informales o viviendas de subsistencia precarias en zonas urbanas, lo cual genera precariedad y militarización de la seguridad alimentaria. En cuanto al género, porque se tiene que tener en cuenta que siempre hay una diferencia sexuada en el conflicto que siempre afecta más a las mujeres, las niñas y los ancianos suelen llevar la doble carga, la pérdida de ingresos y la carga del cuidado. Las estrategias de sobrevivencia pueden llevar a las mujeres a las situaciones de riesgo, el trabajo informal o la explotación. Varias de las organizaciones sociales han documentado impactos diferenciales por género, y el desplazamiento siempre abre paso a la humillación y a la división sexuada que afecta sobre todo específicamente a la mujer, niña campesina o indígena. Teniendo en cuenta esto, pasamos a la relación que tiene como tal la tesis de Hume con el problema del desplazamiento por glifosato. Primeramente, las impresiones o percepciones inmediatas y bases de los afectados. Esto pues se relaciona también con las ideas que después preceden estas impresiones con mayor suavidad y que se relacionan con la memoria. De esta idea de memoria se crean unos principios de asociación de semejanza, contigüidad y causalidad, y esta fuente de regularidad es lo que empieza a formar estas ideas que colectivamente enlazan las ideas de experiencias pasadas con el presente y crean una ilusión de continuidad. De esta forma, usualmente en los departamentos asimismo de El Meta, Guaviare, Quibdó, se puede ver una desaparición de la intuición perceptiva de la extensión significativa y el espacio.
siendo todo esto el conglomerado que va a dar y va a empezar a formar esta idea de Hume desde sus inicios. Y ahora vamos a pasar a ver como tal cómo se relacionan todas las ideas e impresiones sensoriales y las ideas nacidas de la memoria con las ideas de regularidad, conexión necesaria y creencia de Hume, que pues están explícitamente relacionadas con esta necesidad de memoria y también como de trauma colectivo que se ha ido haciendo a las personas afectadas y a las poblaciones que han sido forzadas al desplazamiento por culpa de la contaminación por glifosato. Ahora bien, para entender con mayor claridad y afrontar este panorama, creemos que es útil explicar las ideas de Hume y los conceptos que nos muestra, sobre todo en el Tratado sobre el Entendimiento Humano. Lo que Hume intenta mostrarnos es que nuestra idea de causa y efecto no surge de una fuerza o conexión necesaria entre los hechos, sino únicamente de la experiencia repetida. Hume diferencia dos tipos de percepciones: las impresiones, que son las sensaciones vivas y directas que recibimos del mundo, y las ideas, que son copias más débiles de esas impresiones. Todo nuestro conocimiento comienza con estas impresiones y las ideas simplemente las reflejan. Cuando observamos dos fenómenos que ocurren juntos, muchas veces, por ejemplo, que A sucede antes que B, repetidamente nuestra mente empieza a asociarlos. Sin embargo, Hume insiste que lo único que realmente percibimos es esta regularidad, que los hechos ocurren con el mismo patrón una y otra vez. Nunca llegamos a percibir la supuesta conexión interna o fuerza que hace que uno produzca al otro. Para esto, Hume lo muestra con un ejemplo sencillo, y es el de cuando uno juega billar y una bola afecta a otra. Parece ser que la causa y el efecto es básicamente esta repetición de sabemos que cuando una toca a la otra, efectivamente esta se va a mover a cierta dirección. La repetición constante es la que termina moldeando nuestra mente. Cuando algo ocurre de la misma manera varias veces, el hábito comienza a actuar. Nuestra mente se acostumbra a pasar automáticamente de la impresión de A a la idea de B. Con el tiempo, esta transición se vuelve tan natural que sentimos como si hubiera una conexión necesaria entre ambos eventos. Pero según Hume, esa conexión no está en las cosas, sino en nosotros. A partir de esa transición habitual nace la creencia. Creer, para Hume, no es más que sentir que una idea se presenta con más fuerza o viveza gracias a la repetición. Por eso, cuando vemos A, damos casi por hecho que vendrá B, no porque hayamos descubierto un poder oculto que los une, sino porque la experiencia nos ha acostumbrado a esta expectativa. La creencia es entonces una especie de impresión de reflexión, un sentimiento que acompaña a la idea repetida y la hace más vivaz. Así pues, para Hume, la idea de causalidad no se basa en razones o demostraciones, sino en el hábito. Solo observamos sucesiones constantes y a partir de ellas nuestra mente produce la impresión de que existe una conexión necesaria. La causalidad, tal como la entendemos, es un producto de la costumbre y no algo que descubramos directamente en la realidad. Con todo esto podemos ver cómo efectivamente en nuestro caso se ve afectada la idea de cómo el hábito determina nuestras acciones y cómo afectando cierto tipo de circunstancias podemos empezar a determinar otro tipo de efectos. De acuerdo con esto, nace como esta idea de lo que llamamos yo para Hume, que no es una entidad fija ni una sustancia interna, sino es la suma cambiante de todas como nuestras percepciones, sensaciones, es decir, como las sensaciones, las emociones, los pensamientos y pues los recuerdos. Estas percepciones aparecen y desaparecen continuamente y solo parecen formar una identidad estable por la memoria y la costumbre.
y las unen como en una secuencia coherente. No existe un núcleo permanente detrás de ellas, solo el flujo constante de experiencias que al relacionarse entre sí pues producen la ilusión de un yo continuo. Y es en este sentido que Hume aborda la identidad como un proceso más dinámico y como una esencia establecida. Con esto podemos entender que el desplazamiento causado por aspersión con glifosato puede entenderse como una ruptura profunda de pues la enfermedad, la pérdida del territorio y la fractura de rutinas y la dispersión de la comunidad alteran las sensaciones, los recuerdos y expectativas que sostenían la continuidad personal y colectiva. Así, además del daño material, las fumigaciones deshacen los vínculos perceptivos y de memoria que daban coherencia a la vida de las personas, forzándolas a reconstruir o a perder parte esencial de su identidad.